Morales se prepara posiblemente para una candidatura en las elecciones de Bolivia 2025. Examinemos el artículo publicado. Desde tres flancos abren senda para allanar la candidatura de Evo Morales. Los frentes corresponden a los ámbitos legal, sentencia de reelección, partidario, modificación de estatutos del MAS y sectores sociales, RUNASUR. El rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional para anular la sentencia de la reelección indefinida, la creación de RUNASUR y el anuncio de la modificación del estatuto del Movimiento al Socialismo configuran un panorama que favorece al expresidente Evo Morales. Analistas políticos sostienen que esos tres elementos abren la senda para blindar el liderazgo de Morales y allanar su candidatura para próximos comicios. Con todo lo que está sucediendo, de manera más que prematura, ya Evo Morales ha allanado su candidatura y en mi criterio ya está en campaña para las elecciones de octubre de 2025. Todo este escenario está allanando este aspecto. Él es candidato, afirmó el analista político Paul Coca. Esta semana se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, rechazó el recurso interpuesto para anular la sentencia constitucional 084 de 2017 sobre la reelección indefinida. Para Coca, el rechazo del Tribunal Constitucional a la acción significa, desde el punto de vista jurídico, que Morales está habilitado para ser candidato en 2025. Cambios en estatutos. Una semana después de la derrota que sufrió el MAS en el balotaje del 11 de abril, Morales anunció una purga interna contra quienes lo cuestionaron por el denominado dedazo en la elección de candidaturas. Luego, la directiva del MAS indicó que se prevé modificar el estatuto para ajustar el tema de la disciplina interna. En ese contexto, el 22 de abril, Morales mencionó que uno de los ajustes apuntaría a que una autoridad del MAS no pueda postular con otra sigla. El caso RUNASUR. Se prevé que en esta jornada empieza el tercer encuentro en el que se espera nacer a RUNASUR, una especie de UNASUR de las organizaciones y sectores sociales. Morales comenzó a impulsar esta iniciativa el 12 de noviembre de 2020, un día después de que llegara a Chimoré, Cochabamba, luego de un año de exilio. Respaldan el proyecto organizaciones de Ecuador, Venezuela y Argentina, de entre otros países. El historiador y analista Pedro Portugal sostuvo que esta iniciativa apunta a mantener el liderazgo de Morales vigente no solo a nivel nacional, sino también internacional, con el objetivo, sostuvo, de que en los próximos comicios su eventual candidatura tenga respaldo dentro del país como fuera de las fronteras. Desde las filas del MAS, el diputado Juanito Angulo afirmó que la intención de cambiar el estatuto apunta a ajustar la disciplina política. Y sobre la figura de Morales y su liderazgo, mencionó que no existe discusión en el Partido Azul, y si se oyeron voces que piden renovación, no son de los militantes. Las voces de renovación vienen de afuera, de la oposición. El liderazgo de nuestro hermano Evo Morales, eso es indiscutible, dijo Angulo, pero indicó que es muy prematuro hablar de que Morales será el candidato presidencial del MAS. Hace unas horas, Morales realizó una intervención en RUNASUR. Escuchemos sus palabras. Nosotros no somos del MAS, el MAS es nuestro, porque nosotros parimos el instrumento político con el movimiento campesino indígena originario de Bolivia, ahora somos todos los sectores sociales. Una cosa es decir, soy militante, acá no, mas sí, el MAS y PCP es nuestro, y nosotros, claro, por supuesto, no somos militantes, pero como hemos creado, desde la Confederación Sindical Única, Bartolinas, Interculturales, es más, es nuestro. Así interpretamos. Por tanto, en estas organizaciones sindicales sociales no hay una dirección del movimiento político, sino es la misma federación, la dirección. La misma sede sindical es la sede de campaña del MAS y PCP. No hay por qué hacer otro. Esa es nuestra profunda diferencia que hicimos. Hermanas y hermanos, ¿por qué el trópico de Cochabamba se ha convertido una región liberada, antiimperialista? Aquí, Chimoré, había bases militares en tiempos neoliberales. Inclusive el gobierno de Ban Seretuto Quiroga había una fuerza especial llamada Fuerzas Expedicionarias. Nos mataban, nos golpeaban, nos paleaban, pero estas fuerzas expedicionarias no dependían ni del Ministerio de Gobierno ni del Ministerio de Defensa, dependían directamente de la Embajada de Estados Unidos. Cuando Gonzalo Sáenz Lozada era presidente y Víctor Hugo Cárdenas vicepresidente en Aymara, de la provincia de Omasuyos,
Cuando impulsamos este movimiento político, participaba en nuestras reuniones. Nos abandonó este hermano Aymara, se ha ido a la derecha. Saben, una vez Gonzalo Sáenz Lozada viajó al exterior, en su tarea, su visión, ¿no?, a eventos internacionales, se quedó de presidente y en ejercicio Víctor Hugo Cárdenas Aymara. Levanta el vuelo a Paz para visitar Chimoré, pero no había pedido permiso de la Embajada de Estados Unidos para aterrizar en el pequeño aeropuerto de Chimoré. Como no tenían permiso, el vicepresidente estaba en ejercicio, se dio la vuelta por el espacio y se ha ido a Cochabamba a aterrizar, porque no podía aterrizar siendo presidente interino. Imagínense cómo era el dominio, ¿no?, de Estados Unidos. Yo me informé de la prensa, me sorprendí. Como siempre hay algunos policías buenos que me informaban. Trato de cruzar información totalmente confirmada. Cuando venían altas autoridades de Estados Unidos, primero llegaban a la base militar en Chimoré y recién iban a reunirse con el presidente en Palacio Quemado. Total dominio, era colonia, Bolivia era colonia de Estados Unidos. Y cuando el embajador de Estados Unidos tenía que hacer una reunión o cualquier visita de Estados Unidos con el presidente, ni militares ni policías tenían que dar seguridad en el palacio. Antes que llegue cualquier autoridad de Estados Unidos, en Palacio Quemado, habrá Casa Grande del Pueblo, pues toda la seguridad de la embajada tomaba. Así entraba el embajador o cualquier autoridad de Estados Unidos. Dominio total. Esto se me quejaron después de que he sido presidente, los militares, los policías. Claro, cuando yo estaba el presidente, si viene el embajador, entra solo. Ninguna seguridad del embajador de Estados Unidos. Si quiere seguridad, está la policía o las Fuerzas Armadas. Hasta eso hemos cambiado. Pero además de eso, hermanas y hermanos que visitan del exterior, saben algunos compañeros que me acompañan, la DEA estaba en las trancas, en los controles, ¿no?, de ingreso al trópico. Se subían a las movilidades a pinchar los productos agropecuarios como naranja, como plátano, a veces hacía descargar. Eran policías. Cuando estaba diputado ya, estaba saliendo de acá, estaba ahí, parados los de la DEA, ¿no? Me dijo, bájese. Yo dije, no tengo por qué obedecerte. Estoy en mi tierra. Dice, levántese. Y finalmente se enojaron, se pudieron frente de mí, no dejaban pasar, porque tenía que controlarme a mí como diputado. Y llamaba, pero me da bronca si es posible cómo pisarlo, tampoco podemos pisarlo. Esperando, finalmente se levantaron, se han ido. Imagínense el dominio que hacían en territorio nacional. Cuando hay marchas, nos persiguen con helicópteros y con avionetas. Recordaron la marcha del 94, avioneta blanca, era famoso. Claro, por las represiones a veces tenemos que ir por caminos de herradura, la marcha a La Paz. Y no nos encontramos en camino de herradura. Y el ministro de gobierno, Carlos Sánchez Bercén, decía, marcha fantasma, no hay ninguna marcha. Cuando la marcha iba rumbo a La Paz. Y cuando llegamos allá, reventamos la Plaza San Francisco, rebalsaba. Tanta gente se solidarizaba, porque estaban luchando no solamente por la coca, sino también por la soberanía y dignidad de un país, de una nación. Nuestra lucha no solamente era para un sector social. Y aquí, hermanos dirigentes, combinamos dos cosas: marcha y lucha por una reivindicación social, pero también por un cambio estructural, en lo económico y en lo político. En lo político, la refundación de Bolivia, dejar el Estado colonial y contar con el Estado plurinacional. Y en lo económico, la nacionalización de las empresas estratégicas, especialmente los recursos naturales. Así resumíamos nuestro programa, ¿no?, del pueblo. Entonces, hermanas y hermanos, una larga lucha, pero algo también en mi experiencia, compañeros que acompañan. No solamente la región del trópico rechazaba
sino proponía. No estamos de acuerdo con esto, esa es nuestra propuesta. Inclusive en primera candidatura a la presidencia del 2002, dijimos, ¿no? Nuestro eslogan era de las protestas a las propuestas. Eso era nuestro eslogan de campaña, de protestas a las propuestas. Mis hermanos nuevos dirigentes, no solo hay que saber rechazar, sino proponer, pero proponer algo que vamos a conseguir, porque algunas demandas también son exageradas, hasta indeseables para otros sectores sociales. Ahí nos equivocamos. Así llegamos al gobierno. Hermanas y hermanos, estamos en otra tarea importante ahora, ¿no? Y quiero decirles que desde acá hay que identificar a los enemigos internos y externos. Si no identificamos a los enemigos internos y externos, seguramente entre compañeros vamos a estar enfrentados. ¿Y qué es el enemigo? Es el imperio, el capitalismo. ¿Qué hace el capitalismo, el imperio? Imponer sanciones económicas a gobiernos revolucionarios, a pueblos unidos, como Cuba, como Venezuela. Promueve golpes de Estado cuando surgen nuevos movimientos para liberarnos. O finalmente, hermanas y hermanos, también organiza políticas de fascismo y racismo. Si bien, hermanas y hermanos, en Estados Unidos se ha ido Trump, el presidente, le cambiaron. Yo digo, en vez de destrozarnos, me sacaron a mí, pero finalmente no acabaron con mi vida. Pero también en Estados Unidos, más bien ese que nos ha dado golpe de Estado, ya está fuera. Se ha acabado el capitalismo racista, fascista, pero sigue el capitalismo clasista. Por tanto, no ha cambiado nada. Algunos piensan que porque se ha cambiado el presidente, ha cambiado, no. Claro, el presidente saliente era más racista, fascista, que promueve el fascismo, el racismo. El desafío, ¿cuál es de nosotros? Para eso estamos con RUNASUR. Saludo, RUNASUR viene de CONAIE. Un aplauso para el hermano Jaime Vargas, nuestro presidente de CONAIE. Me dice un día, ¿por qué no organizamos RUNASUR? A ver, ¿por qué, hermano Jaime? Por RUNASUR. Claro, UNASUR es la parte oficial de los estados. Con Lula, con Néstor, con Hugo Chávez, con Correa, otros presidentes, organizamos fácilmente UNASUR. Pero compañeras, compañeros, donde nos ganaron la derecha, paralizaron UNASUR, ¿no? Mientras al movimiento indígena, a los distintos sectores de los movimientos sociales, hermanas y hermanos, nunca nos van a derrotar, porque tenemos principios, tenemos ideología. Venimos de tantas luchas de tiempo de colonia. Entonces,